Pueblo de Dios, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad me gustaría abundar un poquito sobre lo que son las señales antes del fin, que ya todos las conocemos. Y voy a leer una cita bíblica que todos conocemos también, que está ubicada en Mateo 24, a partir del verso 3, que dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Podemos ver, mis hermanos, que ya todas las señales antes del fin han sido cumplidas. Lo que falta es que el Señor ya venga por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que en una ocasión el Señor me dio una revelación de cómo iba a ser el rapto de la iglesia. Pues yo estaba acostada en mi cama y de repente yo veo que empiezo a subir, traspaso el techo de mi casa y me veo suspendida en las nubes, donde yo veo que viene bajando el Señor Jesús y al lado de él un ángel hermoso. Su piel brillaba como un diamante. El pelo de este ángel era un pelo blanco, como lana. Y el ángel tenía en las manos una trompeta de oro y se la pasó al Señor Jesús. Y el Señor empezó a tocar esa trompeta como si estuviera cantando una canción. Yo pude ver que inmediatamente el Señor empezó a tocar esa trompeta. Ese ángel miró hacia más arriba y le hizo seña a los otros ángeles para que bajaran. Y yo veía que caían como muchas gotitas brillantes, como si fuera una lluvia. Pero no eran gotitas brillantes, eran ángeles que estaban descendiendo a buscar los que habían creído en el Señor. Perdón. Sabemos que ya a la iglesia del Señor le queda poco tiempo en esta tierra. Nosotros, los que aún predicamos la palabra de Dios, hemos recibido muchas burlas, hemos recibido comentarios negativos de la gente. A mí me han dicho, por ejemplo, personas que desde que eran niños están oyendo que Cristo viene y que aún no ha venido. Lo dicen en tono de burla. Hay otros que piensan que Dios es algo ficticio, algo que uno se lo ha inventado para aferrarse a creer en algo. Y así por el estilo. A la iglesia del Señor les esperan grandes cosas. En otra oportunidad, hace como 1 año y medio atrás, el Señor me dio la siguiente revelación también con el rapto de la iglesia. Yo podía ver que yo estaba en un lugar que era como una escuela. Era una escuela grande, pero que esa escuela estaba compuesta por muchos edificios. Y cada edificio estaba clasificado por edades. Desde los niñitos de 0 años, de 1 año, los de 5 años, hasta las personas adultas de 20, de 30, de 50, los mayores de 80 y así por el estilo. Estaban todos clasificados por edades, las aulas. Y yo entré a una aula donde había una joven predicando y de repente la joven se transforma en un anciano
Este anciano tenía un vestido largo a la usanza antigua y tenía barba y tenía el pelo grisáceo y la barba también. Y él decía, porque yo le dije a mi pueblo que hicieran algo y no lo están haciendo, no lo están haciendo. Lo que están es entreteniéndose en cosas que no tienen que entretenerse. Y me dio una cita bíblica a mí para que yo la consultara, que está en el libro de Isaías. Luego de ahí yo paso a otra aula donde yo veo que hay una monjita dando como una especie de clase. Entonces, mientras ella daba su clase, que yo estaba buscando dónde ubicarme, dónde sentarme, sonó una campana. ¡Ting! ¡Ting! Y entonces ella dijo, ¡ay, ya es hora! Vamos todos para el gran comedor, ya es hora de la gran comida, tenemos que ir todos al gran comedor. Y de repente empezaron todos a salir y a formar una fila, una gran fila. Eran muchas filas que se dirigían al gran comedor, muchas filas. Una sola fila era como cuando hay un mitin político que se llena una calle de extremo a extremo. Eso era una sola fila y habían varias filas y todas se dirigían al gran comedor. En esa fila yo podía ver monjas, sacerdotes, pude ver testigos de Jehová, pude ver personas adventistas, vi evangélicos pentecostales, vi de todas las religiones y doctrinas habidas y por haber. Todos iban para el gran comedor. Sin embargo, pasaban cosas alrededor que la gente se entretenía, se salían de la fila y se iban a ver lo que pasaba por ahí. Cuando alguien se me salía de adelante, yo acortaba el paso y avanzaba, y así hasta que yo veía que las filas se iban quedando vacías. El gran comedor, yo pude ver que era un edificio de una sola planta. Y en las puertas habían dos personajes rubios, hermosos, vestidos de blanco, y ellos hacían pasar a los que llegaban. Pues cuando yo llegué a la entrada del gran comedor, de tantas multitudes de personas que se dirigían para allá, un puñito muy pequeñito era el que estaba en la puerta listo para pasar. ¿Dónde están los demás? Sencillamente se han entretenido en cosas que no tienen que entretenerse. El enemigo le ha puesto mucho entretenimiento, especialmente a la iglesia del Señor, para que se entretenga en cosas que no son del evangelio y pierdan su salvación. Tenemos que abrir los ojos, mis hermanos. Tenemos que estar alerta, porque el pueblo de Dios está viviendo horas extras en este mundo, horas extra. Y realmente muchos nos hemos descuidado, especialmente en lo más importante. Ahora mismo el pueblo de Dios debe estar envuelto en dos cosas: en buscar la presencia de Dios en todo tiempo y en buscar las almas que se pierden. Ese es el asunto en el que la iglesia debe estar envuelta ahora mismo. Y penosamente hay personas que están más ocupadas en sus propios asuntos y han dejado a Dios de lado. Están ocupados en su preparación profesional, que no es malo, pero no se puede dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Yo como estudiante universitaria puedo compartir el evangelio con mis compañeros de clase. Si trabajo en un lugar, a mis compañeros o a los clientes que vayan, yo les puedo dar un tratado y decirle: Cristo te ama y te quiere salvar. Tenemos que hacer la obra, mis hermanos. No podemos dormirnos, porque muchas son las almas que se pierden. Es verdad que el cristiano ha recibido muchas burlas y hemos sido muchas veces marginados desde el principio, pero el evangelio lo vale. Si tenemos que pensar en todas las cosas que Cristo pasó para que nosotros hoy podamos ser salvos. Y cuando estemos pasando por esas dificultades y por esas pruebas que a veces nos forzan a que tiremos la toalla, tenemos que aferrarnos y pedirle fuerzas al Señor y seguir hacia adelante, porque Cristo pasó mucho para que nosotros tengamos esta salvación en el día de hoy. Salvación que tenemos que compartirla con las almas que se pierden. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es así.
Hay tanta maldad que ya nadie confía en nadie, ya nadie cree en nadie, nadie quiere servirle a nadie a causa de la propia maldad. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos estar plenamente confiados en Dios y esperando en el Señor, porque Él pronto va a venir por su pueblo. Estos son los momentos más difíciles para la iglesia. Es el último tiempo y debemos estar preparados para el rapto de la iglesia. También el Señor me dio una revelación, otra. Yo una vez le pedí al Señor que me revelara cuántas personas Él iba a levantar de mi iglesia. Pues yo me vi acostada como en un saco de silicio, y junto a mí estaban todos los demás hermanos de mi congregación. Igual manera, yo estaba acostada frente a un reloj de oro que marcaba 1 minuto para las 12. Y yo estaba mirando el reloj así. Y hacía así. Y abría los ojos porque no quería dormirme, porque yo sabía que a las 12 en punto el Señor iba a venir por su iglesia. Pues resulta que cuando marcó las 12 en punto, mi cuerpo empieza a flotar en el aire. Y yo dije, oh, estoy volando. ¿Será que el Señor vino por mí? ¿Será que es el rapto de la iglesia? Y dije, si traspaso el techo, es que ya es el rapto de la iglesia. Y vi que traspasamos el techo, 3 cuerpos más, que no pude ver el rostro de ninguno. Y yo, conmigo éramos 4. Y yo dije, ay sí, ya es el rapto de la iglesia, ya vino el Señor por mí, vino por mí. Yo estaba bien feliz, pero cuando vi alrededor, todos los demás estaban dormidos. Y solo 4 pudimos ser arrebatados en una congregación donde habemos casi 200 miembros. Y eso es triste, hermanos, porque se supone que el cristiano está en la iglesia buscando de Dios para salvarse. Pero penosamente muchos están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo porque no buscan a Dios como debe de ser. Y no debemos descuidar esta salvación después de que el Señor se lleve a su iglesia. Cuando un hermano vea que el Señor no se lo lleve y que se quedó, va a ser terrible. Va a ser terrible. Y es mejor evitar. Debemos estar preparados, como las vírgenes prudentes, llenar nuestras lámparas de aceite, porque esa unción será el combustible que nos lleve a la presencia de Dios. Mis hermanos, con estas palabras yo les mando muchas bendiciones. Esperamos en Dios que este mensaje les sirva para reflexionar y que les sirva también de edificación, que es la real intención de grabar este mensaje. Que Dios le bendiga a mis hermanos y busquemos al Señor en todo tiempo porque ya casi no hay.